Fonso, no te lo vas a creer. Sorpréndeme. Te he traído aquí a contarte un chiste. Al medio del campo, pasando Al medio frío. del campo, a pasar frío, a contarte un chiste. Aquí hay ovejas blancas y ovejas negras seguro. ¿No te conoces el chiste? ¿Un chiste de ovejas blancas y ovejas negras? No lo conozco. Te lo cuento. No sé si quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque es que eres muy malo contando chistes y me da miedo que la gente se vaya del vídeo antes de que contemos cosas sobre estos coches. Es verdad, soy muy malo. No te lo cuento. Venga, sí, ahora cuéntalo. Que no, tarde. Venga, no te lo cuento. Vamos a trabajar. Venga, para el final del vídeo, ¿eh? Vale, el chiste. Yo te lo cuento. ¿Qué hacemos aquí? Necesito comprarme un coche. Y dudo entre uno de estos dos. Vale, Kia Sportage y Hyundai Tucson. muy bien. Dos sub. Híbrido enchufable. Dos sub. Híbrido enchufable. Necesito un híbrido enchufable. Cargo en casa, cargo en la oficina. Ajá. Para cada día, perfecto. Un híbrido enchufable. Fines de semana me voy de viaje con ellos. Pero no sé cuál de los dos. Y te llamo tú como experto para que me ayudes. Pues bueno, pues vamos a ver a lo largo del vídeo que es que estos dos coches que parecen que son iguales porque tanto Hyundai como Kia son del mismo consorcio empresarial y estructuralmente es el mismo coche, resulta que hay diferencias que hemos visto ya durante los kilómetros que hemos hecho con ellos, ¿verdad? Y las pruebas. Pues sí, hemos hecho muchos kilómetros, lo hemos probado, hemos visto diferencias. Yo sé, me lo he estudiado en kilómetros 77, Buen sitio. que soy muy aplicado. El sistema de propulsión es idéntico, misma batería, mismo motor eléctrico, mismo motor de combustión, misma autonomía en eléctrico, alrededor de 60 kilómetros, todo idéntico en el papel. Efectivamente, Javier ha hecho los deberes buscando la información en kilómetros77.com. Y ahora os voy a explicar con más detalle cómo es el sistema híbrido que montan Hyundai y Kia en estos dos modelos. El motor de gasolina es uno de 4 cilindros y tiene solo 1,6 litros de cilindrada, concretamente 1598 centímetros cúbicos, pero cuenta con la ayuda de un turbocompresor para desarrollar 179 caballos. El motor eléctrico contribuye con un máximo de 91 y utiliza la energía que le suministra una batería de polímero de litio de 13,8 kWh de capacidad bruta. Esta batería está colocada bajo el piso, centrada entre los dos ejes. El motor eléctrico va alojado en la entrada de la caja de cambios, por lo tanto la solución de Hyundai y Kia es distinta a la que Toyota emplea en el RAV4 enchufable, donde hay un motor eléctrico en el eje trasero encargado de mover esas ruedas, y no existe conexión mecánica entre este eje y el delantero. El sistema Hyundai y Kia se parece mucho más al de un Audi Q5. Los dos motores, combustión y eléctrico, accionan el eje de entrada de la caja de cambios y su par pasa a través de los desarrollos, para mover el eje de salida. Es el mismo sistema de tracción total que el de otras versiones del Tucson y el Sportage, donde las ruedas delanteras son las que mueven el coche habitualmente y las traseras lo hacen solo cuando una centralita lo considera necesario, que suele ser por baja adherencia o por alta demanda de potencia. El elemento de acoplamiento es un embrague multidisco. Pero luego en la práctica hemos encontrado diferencias. Sí, tanto en prestaciones como en lo que gastan los dos coches. Porque en las prestaciones, que las hiciste tú, cuéntanos qué ha pasado con estos coches. Pues bueno, esas las he hecho yo, estas las ha hecho Fernando. Sí, El Kia Sportage es 3 décimas más rápido en la recuperación de 40-80 y de 80-120. recordamos que con la misma potencia Con que todo el igual, Tucson. 3 décimas más rápido. Y luego hemos medido el consumo tú y yo. Sí, porque las prestaciones al final 3 décimas no te hacen decirte por un coche por otro, pero el consumo resulta que hay diferencia entre los dos también, a favor siempre del mismo coche. Del que corre más, consume menos. Efectivamente, y consume menos tanto en autopista como en carretera como en ciudad, porque hemos hecho recorridos con los dos coches en los tres ámbitos. Así es. Y siempre consume menos, claramente menos el Sportage. En ciudad un 10% menos. Eso es. En carretera un 5% menos. Incluso a pesar de que es 30 kilos más ligero el Sportage que el Tucson, pero tú has ido en el Sportage. Lo hemos lastrado conmigo para igualar las cosas. Que no sé, pero 30 kilos más que yo Seguro. pesas. Y sigue gastando menos. Y además no es una diferencia de conducción, porque incluso en el tramo urbano repetimos el circuito, nos cambiamos de coche para conducir cada uno el otro. Efectivamente. Y la diferencia se ha mantenido. Efectivamente, así es. No eres más torpe que yo. Efectivamente, yo estaba seguro que era eso, pero no, soy igual de torpe que tú. Bueno, pues de momento tenemos ya una diferencia entre el Tucson y el Sportage en lo referente a prestaciones y consumo, donde de momento el Sportage queda por delante, por poquito, pero hay una diferencia ahí, sobre todo la parte del consumo, que es la que luego se va a notar a favor de él. Así es.
Bueno, Javier, no es la única diferencia que hemos visto, ¿no? Bueno, para rematar, si te parece, de las prestaciones, contar también que los dos coches frenan muy bien, han frenado Estupendamente. y además es muy fácil porque no solo frenan en pocos metros, sino que no se mueven nada. La Bueno, frenada es aunque muy el dato buena. sale en pantalla, han frenado por debajo de los 50 metros, que es un registro que hace 10 años solo conseguíamos probando Porsches 911. Prácticamente. Efectivamente. Mismos neumáticos, además. Llevan unos Michelin Prima C4 los dos, de las mismas medidas y el mismo código de carga y velocidad. Así que bien por los dos. Así es. Bueno, entonces los dos frenan bien, este corre más, consume menos. De momento el Sportage. Venga, Tengo más problemas o más cuestiones que tener en cuenta. Las plazas traseras. Claro. Llevo a mi familia, puedo llevar a mis nietas, llevo a mi madre. ¿Cuál de los dos crees que es mejor? pues nos pasa lo mismo que antes. Sobre el papel son exactamente iguales, pero nos hemos dado cuenta de que hay una diferencia. Atención, se ha dado cuenta Alfonso de que hay una diferencia midiendo los coches. Bueno, hay una diferencia en las puertas traseras, porque resulta que no son iguales. La del Tucson resulta que es más pequeña que la del Sportage. A ver. Curiosamente. A ver si se ve. No sé si en este plano se verá, si no en el otro que pondremos se va a ver seguro. Aquí Aquí hay 20 centímetros más. 20 centímetros más grande. Y aquí Y aquí se llevan unos 13, ¿no? Si no recuerdo mal. centímetros más grande. 13 centímetros más grande, que esto puede ser también por diseño, pero no. La medida no es Eso en la es. puerta, sino en el vano. En el vano que dejan las puertas abiertas, con lo cual hay una ventaja notable, porque 20 centímetros es una barbaridad de cara a gente alta como yo para entrar, o cuando hay que meter niños en sillitas, que va a ser más cómodo hacerlo en el Sportage también que en el Tucson. No es que sea un coche incomodísimo, pero es que este ofrece un hueco grande de más. A mí, clarísimamente, para poner niños en las sillas y estar ahí metido, ese vano mucho mayor ayuda muchísimo. Luego por dentro lo hemos mirado, la diferencia que hay es que en ese coche las plazas quedan más atrasadas porque el vano es más pequeño, da la sensación de que van metidos hacia atrás. En este no, que quedan a la altura del vano de la puerta. Y entonces por dentro la anchura es la misma. Efectivamente, la anchura es la misma por dentro, la distancia también, desde el freno hasta el asiento delantero a la misma distancia. La distancia para las piernas detrás Es la misma. exactamente la misma. Y los Isofix también van colocados en el mismo punto en los dos coches, con lo cual el espacio que queda entre medias de los, si van dos niños en sillitas, el hueco que queda en medio exactamente el mismo también los dos. Efectivamente. Es una cuestión de entrada, que es una Eso puerta es. mucho más grande, y de poner a los niños en las sillas. Si tienes niños, sin duda yo con mis nietos, con mis nietas, Habría que quedarse con el Sportage también por esta parte. más asuntos, más diferencias, más igualdades. Bueno, de mitad para adelante el salpicadero, salvo cambios de diseño, mismas pantallas, mismos menús. Hay diferencias en los botones y los mandos, cómo están ubicados, más que ubicados, la configuración. Uno tiene un menú doble, el otro lleva botones que se pueden pulsar para cada función. Yo en ese aspecto prefiero Tucson, me resulta más cómodo cada botón tenga una sola función, haya que estar perdiendo el tiempo. Tú no sé si estás de acuerdo conmigo. Antes de conocer la opinión de Javier, quiero comentar que hay otro mando que es muy distinto en un coche y otro. Seguramente lo hayáis visto en las imágenes, el selector del cambio. Cada marca ha resuelto de manera muy diferente el sistema de manejo de la caja de cambios. Hyundai, por su parte, ha optado por unos pulsadores, mientras que Kia ha elegido un mando circular giratorio. Tanto a Javier como a mí nos ha parecido más cómodo de usar el segundo sistema, quizás porque es más intuitivo. Dicho esto, ahora sí vamos a saber con qué salpicadero se ha encontrado más a gusto Javier. Yo creo que en eso me acostumbro a cualquier cosa. Lo que no me gusta en ninguno de los dos, no es que no me guste, pero no voy cómodo en ninguno de los dos, la distancia entre el volante y las piernas. Me gustaría llevar el volante un poquito más cerca. Y la pantalla se me queda un poco lejos, las cosas que están a la derecha. Yo con mi brazo tengo menos problemas que tú para eso. Pues a mí la pantalla central se me queda un poco lejos, pero bueno. Con los dos me manejo. Los dos tienen cosas maravillosas para mí, que tengo siempre frío en las manos, y es que llevan volante calefactable, eso está muy bien, asientos calefactables, que hoy lo vamos a usar mucho a lo largo del día. Que eso está muy bien. No es la mejor, no me siento en la mejor posición de conducción, pero bien. Bueno, Empate. pues entonces,
Primer tercio igual, segundo tercio ventaja para el Sportage y nos queda el último tercio de la carrocería, el maletero. Que aquí resulta que también, ¿qué pasa en las fichas según los datos oficiales? Pues según los datos oficiales, el Tucson es 18 litros más grande que el maletero del Sportage. Y claro, no nos parecía que fuese así. Entonces los hemos abierto, los hemos medido, los hemos mirado, los hemos toqueteado y resulta que son exactamente iguales. Así parece. No sé por qué son 18 litros más, porque no salen por ningún lado. Efectivamente, que 18 litros son 2 paquetes de botellas de agua de 1,5 litros Efectivamente. cada paquete. O sea que 18 litros no es poquito. Efectivamente. Bueno, pues salvo que alguien venga y nos corrija, no vemos la diferencia. No vemos la de los diferencia, 18 eso litros. es. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Equipamiento. Equipamiento. ¿Hay algo que te ha gustado más a ti de uno que en el otro? Las diferencias básicas entre estos dos es que este tiene tapicería de cuero y este no, y este tiene el portón eléctrico y este Eso no. es. Son las diferencias Bueno, por básicas. estas versiones, que además te lleva techo panorámico de cristal, que este no lo tiene, Es verdad. pero hay un elemento de equipamiento que lo hemos usado mucho por la noche y que te ha llamado mucho la atención. Me ha encantado, me ha encantado. Son los dos iguales, las luces de los dos coches. Cómo funcionan las luces de estos dos coches me tiene impresionado. Tengo clarísimo que para quien conduzca mucho de noche tiene que elegir luces como estas a partir de ahora siempre más. Son una maravilla. Hombre, la verdad es que en los últimos años el avance que ha habido con las luces ha sido brutal. El xenón nos pareció en su día un inventazo, pero es que ha llegado el LED y ha dejado el xenón por ahí abajo tirado, que no sirve para nada comparado con la potencia de luz que dan y las funciones que tienen inteligentes, que aquí sí que son distintos uno y otro, porque el Tucson tiene cambio automático de cortas a largas, enciende o apaga en función de si hay coches o no hay coches circulando por la vía, pero este tiene un sistema un poco más avanzado, es un faro adaptativo y puede ir oscureciendo e iluminando zonas en función de dónde está el vehículo que viene de frente o que llevamos por delante de nosotros. Que a ti te ha gustado más los del Sportage precisamente por esa función, ¿verdad? Me ha encantado, ya te digo que me ha encantado, ilumina todo el rato, toda la carretera, va tapando por los coches que vienen, tanto si está en la misma dirección que si vienen de frente. Además ha funcionado bastante bien sin deslumbrar, que a veces pasa que van deslumbrando mucho y estos iban apagando rápido sin molestar. Hemos probado a cruzarnos, a ir delante el uno del otro, a adelantarnos de noche. Vamos, faros excelentes para viajar de noche sin problemas. Esos faros los quiero para mí para siempre. Pues muy bien. Entonces, a igualdad de precio, está claro. Sí, tenemos un vencedor por diferencias pequeñitas al final, pero bueno, que han ido sumando. Y encima es un poquito más barato. Un pelín. Luego habrá que ver cómo se negocia en cada concesionario el precio. Esa es la clave. Que ellos animamos a que peleéis en los concesionarios, porque de partida hay unos 300 euros más barato, 300, 500 está por ahí, depende de la versión, porque cambia la versión. En función de la versión. Y el equipamiento no es exactamente el mismo, hay que igualarlo luego para comparar el precio, pero el Sportage de salida es un pelín más barato también. Perdón. Tengo que volver a interrumpir la conversación. Los precios han cambiado respecto a los del día en que grabamos el vídeo, y no sería raro tampoco que ahora, cuando lo estéis viendo, sean otros. En febrero de 2023, fecha de referencia que vamos a utilizar ahora, es posible comprar un Tucson enchufable por menos dinero que un Sportage. La diferencia es de 1.270 euros. Esta diferencia a favor del Tucson no se mantiene siempre, porque si se eligen los equipamientos intermedios resulta que aquí el Sportage cuesta menos que él. En cambio, si se optan por los más abundantes, el Tucson vuelve a ser vencedor. La diferencia en cualquier caso ronda los 1.200 euros. Y hay que tener en cuenta que además el equipamiento no es el mismo. Por ejemplo, si tomamos las versiones básicas, el Kia cuenta con programador de velocidad automático y navegador. Lo del navegador puede ser una desventaja menor porque en ambos coches se puede conectar el teléfono mediante las aplicaciones de Android Auto y Apple CarPlay. Si tomamos como ejemplo las versiones intermedias, el Tucson trae de serie un techo panorámico de cristal, que es una opción de 800 euros en el Sportage, portón de accionamiento eléctrico y cortinillas laterales. Pero por su parte, el Sportage tiene asiento de conductor con ajustes eléctricos, calefacción en el volante y unos faros matriciales. Y las luces estas del Sportage son de serie en todas las versiones de los híbridos enchufables. Con lo cual, si viajas de noche, no lo dudes. Alfonso. Bueno, expertillo, ¿qué te parece?
Pues que ya hemos visto unas diferencias, ¿no?, que hay entre estos dos coches, pero yo creo que nos falta algo, que es irnos a nuestro circuito a hacer nuestras maniobras de esquiva y slalom, si te atreves. Yo no me ¿Te atrevo, atreves? Yo no me atrevo, pero te voy a dar caña. Venga, elige coche, que te dijo que elijas coche. ¡Hala! Vámonos. Vamos al circuito. Bueno, Alfonso, acabamos de probar los coches en el circuito. ¿Tú crees que hay diferencia entre uno y otro? Pues yo he notado algunas diferencias pequeñitas, pero yo creo que en ningún caso me decidiría por uno o por otro, por lo que hemos visto en el circuito. A ver, yo me he tirado por debajo del coche porque tenía dudas si había diferencias de suspensión, la altura de la carrocería es la misma, las presiones de las ruedas son las recomendadas por el fabricante en los dos coches idénticas, Mismos neumáticos. mismos neumáticos. Yo lo he probado y a mí me ha parecido que son prácticamente idénticos. Se nota que este corre un poco más. Eso es. Y luego en la prueba de esquiva no he notado, lo he hecho muy mal con los dos, pero eso es cosa mía. Yo no he notado diferencia. Yo he notado un pelín más ágil en los cambios de dirección, un pelín nada más, pero no son ninguno de los dos es un coche espectacularmente ágil ni que pase la prueba con facilidad de estas que dices que bien, que apunto y pasa por ahí. Hay que trabajar con él. Para mí fácil no ha sido, desde luego. Pero bueno, he hecho dos pruebas y me he llevado todos los conos posibles, perfecto. Yo creo que está claro, este es el mío. Efectivamente, al final, Por la puerta trasera, eso es. básicamente por la puerta trasera, consumo y que corre un poco más. Y un pelín más barato en principio sobre el papel. Y eso ya lo veremos en el concesionario. Bueno, Alfonso, te va a tocar trabajar más veces para ayudarme a buscar otros coches que voy a necesitar para llevar a mi madre, para llevar a mis nietas, para llevar a todo eso que no tengo. Pues bueno, aquí estaremos. Muy bien. Venga, El chiste no te lo cuento, ¿no? Para la próxima. ¿para el siguiente? Sí. Venga, para el siguiente. Venga.